Imaginen por un momento que pudieran retroceder en el tiempo, antes de que Jesús caminara por la tierra, antes de los milagros, antes de sus enseñanzas y antes de la cruz. ¿Quién era realmente Jesús antes de todo esto? La imagen que muchos tienen de él comienza en un humilde pesebre en Belén. Pero su historia es mucho más antigua, profunda y reveladora de lo que podemos imaginar. Hoy nos embarcaremos en un viaje para descubrir su verdadera identidad desde el principio de los tiempos. Número 1. Jesús antes de su nacimiento terrenal. La historia de Jesús no comienza en su nacimiento en Belén, sino mucho antes, en la eternidad misma. En el Evangelio de Juan 1:1-3 se nos dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto significa que Jesús existía antes de la creación del mundo, y fue quien, junto con el Padre y el Espíritu Santo, dio forma al universo. A lo largo del Antiguo Testamento, se hace referencia a Jesús bajo diversas figuras y manifestaciones. Por ejemplo, en el Génesis, cuando Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza», Génesis 1:26, es una evidencia de su participación activa en la creación. Además, en Proverbios 8 se describe la sabiduría personificada, que muchos teólogos identifican como una referencia a Cristo en su existencia prehumana. Jesús es identificado como el ángel del Señor en múltiples relatos bíblicos. Este ser divino, que aparece a diferentes personajes del Antiguo Testamento, no es un simple mensajero, sino que actúa con la autoridad de Dios mismo. Se le presenta a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, guiando e instruyendo con poder y soberanía. También se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, declarando: «Yo soy el que soy». Éxodo 3:14. Una afirmación que Jesús repetiría siglos después, identificándose con la divinidad eterna. Además, en Daniel 7:13-14, el profeta tiene una visión del Hijo del Hombre, que se presenta ante el Anciano de Días y recibe un reino eterno. Jesús se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre en varias ocasiones, estableciendo un vínculo directo con esta profecía. Su preexistencia no solo resalta su divinidad, sino que también demuestra que su misión redentora fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Número 2. Las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. A lo largo de las Escrituras, encontramos diversas apariciones de Jesús antes de su encarnación. En varias ocasiones se le menciona como el ángel del Señor, manifestándose de manera física a los hombres. Abraham y el Señor. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham recibió la visita de 3 varones, uno de los cuales era identificado como el Señor. Abraham le ofreció hospitalidad y dialogó con él sobre la suerte de las ciudades impías, Génesis 18. Este encuentro no solo muestra la preexistencia de Jesús, sino también su papel como juez y mediador. Josué y el príncipe del ejército de Yahvé. En Josué 5:13-15, Josué se encuentra con un misterioso personaje que se presenta como el príncipe del ejército de Yahvé. Cuando Josué le pregunta si está de su lado o del enemigo, él responde que ha venido como comandante del ejército celestial. Josué se postra ante él y recibe instrucciones divinas, lo que indica que esta figura es más que un simple ángel. Es una manifestación de Cristo antes de su encarnación. El cuarto hombre en el horno de fuego. En Daniel 3, los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, son lanzados a un horno ardiente por negarse a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Sin embargo, el rey observa que dentro del horno hay una cuarta figura semejante al Hijo de Dios, quien los protege del fuego. Esta aparición es una de las manifestaciones más claras de la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento
mostrando su papel como Salvador incluso antes de su venida al mundo. Estas apariciones revelan que Jesús estuvo presente en los momentos más cruciales de la historia del pueblo de Dios, guiando, protegiendo y revelando su gloria antes de tomar forma humana. Número 3. Jesús como el Mesías preanunciado. Desde tiempos antiguos, las escrituras hebreas hablaron de la venida de un Salvador. A lo largo de los libros proféticos se nos muestra que este Mesías no sería un simple hombre, sino alguien con un origen divino y eterno. En Isaías 9:6 se nos dice: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Esta profecía no deja duda de que el Mesías no sería solo humano, sino que también tendría atributos divinos. En el Salmo 110:1, David escribe: «Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Jesús mismo citó este pasaje en Mateo 22:41-45 para demostrar que el Mesías era más que un descendiente de David, pues David lo llama Señor. Zacarías 12:10 menciona otra profecía impactante: «Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito». Aquí, Dios mismo está hablando y diciendo que será traspasado, una referencia directa a la crucifixión de Jesús. Estas profecías muestran que la venida de Jesús estaba anunciada desde siglos antes y que su identidad era más que la de un simple profeta o líder religioso. Era el mismo Dios hecho carne. Número 4. Jesús y su relación con el Padre. Jesús no es un ser creado, sino que es parte de la Trinidad divina. En Colosenses 1:16-17 se nos revela: «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten». Jesús mismo afirmó su preexistencia cuando dijo: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Juan 8:58, utilizando el mismo nombre con el que Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiente. Número 5. La encarnación de Jesús, el Dios eterno hecho carne. A pesar de su gloria eterna, Jesús eligió hacerse hombre para llevar a cabo el plan de redención. Filipenses 2:6-8 describe cómo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este acto de amor nos muestra cuán grande es su sacrificio y nos permite comprender mejor su identidad antes de venir a la tierra. Hoy hemos descubierto que Jesús no comenzó en Belén, sino que su existencia es eterna. Es el Creador, el Salvador y el Rey que siempre ha sido. Su identidad es majestuosa y su amor inigualable. Ahora que conoces la verdad sobre Él, la pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. No es solo una figura histórica, sino el Dios vivo que quiere transformar tu vida. ¿Te has preguntado cómo influye esta verdad en tu día a día? ¿Qué significa para ti saber que Jesús ha estado desde el principio? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría conocer tu opinión y reflexionar juntos sobre este increíble misterio. Dale like, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.